Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Y además hoy con la colaboración especial del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Es un placer para mí hoy anunciar que Profesionales Excepcionales ha iniciado una etapa de colaboración con el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. En este programa siempre prestamos mucha atención a los colegios profesionales, entidades de máxima importancia de nuestra sociedad civil y que agrupan a técnicos de diferentes especialidades según su procedencia y estudios. En el caso del Grupo Aparejadores de Madrid, ya hemos tenido el placer de entrevistar en programas anteriores a su presidente, Jesús Paños, y a su director, Luis Gil Delgado. Y posteriormente, Felipe Aparicio, que es su director del área de desarrollo de negocios, nos ha hablado de un tema tan interesante como son las nuevas técnicas constructivas y que seguramente hoy con nuestro invitado vamos a también a repasar. Recientemente tuvimos la oportunidad de traer al programa como invitado también a Carlos Álvarez, que es otro miembro de esta profesión tan importante para el desarrollo de nuestra sociedad, como decía antes. Y fruto de esta colaboración ha surgido esta idea que comentamos, donde de forma amena, entretenida y didáctica ofreceremos a nuestros seguidores de Profesionales Excepcionales temas de actualidad y tecnología sobre edificación y urbanismo, con profesionales y temas sugeridos por el colegio. Y nada mejor para brindar por este acuerdo como esta entrevista que hoy hacemos con su presidente, Gregorio Díaz. Él nos hablará, como siempre, de su vocación y experiencia y hablaremos de grandes edificaciones que él ha participado como director técnico, como son la Torre Espacio en Madrid y el Complejo Canalejas también aquí en Madrid. Son dos obras singulares y, como no, también en el extranjero. Como sabemos, nuestros técnicos también y ejecutivos trabajan en el extranjero y él ha participado en lo que ha sido la remodelación y adaptación del Old War Office de Londres, que nos contará luego, que estuvo además con un papel muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Y también nos va a hablar de temas tecnológicos, como son la industrialización de la edificación y la construcción, como hoy en día se hace todo por impresión 3D. Gregorio es arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Madrid. Recordemos que arquitecto técnico es la nueva denominación, ya no nueva, porque tú empezaste ya como arquitecto técnico de lo que es aparejadores, que ahora se llaman también ingenieros de edificación. En la constructora Huarte empezó su especialización en obras singulares como el Museo de la Ciudad o el Teatro Real, para después ya en OHL del Grupo Villar-Mir pasó a ser director técnico de la inmobiliaria Espacio, que se encargó de la construcción de la torre del mismo nombre, una de las 5 situadas en la Castellana de Madrid. Posteriormente ha llevado la dirección técnica en proyectos singulares como el Complejo Canalejas, que es la quinta torre de la Castellana, la Caleido, y como decíamos, ha colaborado en el Old War Center Office de Londres. Así que nada, Gregorio, vamos al tajo. Bienvenido a este vuestro programa y muchas gracias en nombre de Profesionales Excepcionales al Colegio de Aparejadores por esa colaboración que hoy empezamos, bueno, que hemos empezado ya hace tiempo, pero que hemos hecho efectiva recientemente. Muchísimas gracias y bienvenido al programa, que es tu casa. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Entonces, bueno, dentro de lo que consiste el programa, primero vamos un poco a hablar de, creo que me preguntáis que qué es la vocación. Yo quería preguntarte, como a todos, ¿cuál es tu vocación? ¿Por qué te hiciste arquitecto técnico? ¿Y qué has aprendido durante la carrera? Sobre todo cosas que has aprendido y cosas que no has aprendido y que debieras haber aprendido, que también es bueno. Aquí tenemos también a nuestro patrocinador que pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid, donde tú estudiaste. Y también hablar un poco de lo que yo no he contado antes, ¿no? Un poco de tu historia profesional. Así que, muy adelante. Bien. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, creo que la vocación y lo que motivó a escoger mi carrera y mi vida profesional
ha sido ese reto de partir de un papel en blanco o de un proyecto inicial y ver el resultado final de ese proyecto, ¿no? Y toda la implicación y el sortear todos los obstáculos, que son muchos los que se ofrecen a lo largo de todo este proceso, que una vez concluido te da una satisfacción personal y profesional muy importante, ¿no? La formación universitaria, en el caso de nuestra carrera de arquitectura técnica, es una carrera que tiene mucha materia y además la tiene muy concentrada en poco tiempo. Yo siempre recuerdo lo que dijo un catedrático al terminar la carrera, ¿no? En la entrega de títulos, ahora ya son graduaciones como más ahora son 4 años, ¿no? Sí, ahora ya son 4 años, ya es un título de Pero grado. Yo cuando antes hacíais estudié 4 porque... eran 3 más el proyecto. Que al final eran 4 y 5. Que ¿no? al final eran 4 o 5 seguro, porque primero eran 9 asignaturas, o sea, era muy denso. Muy denso, muy denso. Entonces, yo siempre recuerdo cuando nos dijo, lo que se me quedó grabado en la entrega de títulos, que para él lo importante no era todos los conocimientos que habíamos adquirido, sino que a lo largo de nuestra vida profesional supiéramos buscar dónde encontrar las soluciones a los problemas que se nos iban planteando. Si habían conseguido enseñarnos a buscar y a formarnos para buscar eso, pues era lo importante, ¿no? Esto es cierto, puesto mi presidente lo dice habitualmente cuando hacemos algún tema con los recién egresados, y les dice que no han terminado la carrera, que la carrera empieza en el momento en que la terminas, ¿no? Puesto que nosotros somos una profesión muy generalista, abarcamos muchísimos campos y dependiendo de la tipología del trabajo y el momento en el que se produce este trabajo, requiere una especialización. De alguna manera, de todo lo que hemos aprendido de modo general, nos tenemos que especializar normalmente en un campo. Hay compañeros que sí, que siguen más en un tema general, como puede ser una dirección de ejecución o algo que es más generalista, pero también hay muchos compañeros que requieren especialización. Para todo esto, como cualquier profesión, requerimos una permanente formación. O sea, hoy en día la velocidad a la que avanza la propia sociedad y todos los procedimientos tecnológicos, normativas, materiales, etcétera, requiere una constante formación, ¿no? Y es importante obtenerla. Yo, pasando ya un poco al tema de cómo ha sido mi trayectoria, No nos has dicho por qué te hiciste arquitecto técnico. Pues, ¿había alguien en la familia o te gustaba el tema de la edificación? No había nadie en la familia. Lo que pasa que, digamos que sí, mi padre era muy de construir, de hacer cosas, de tal, y entonces ese ámbito de decir soy capaz de hacer un producto, una cosa, de crear, es lo que me llamaba más la atención, ¿no? Y en eso es en donde yo creo que entré, aunque ya sabes que en la edad en la que entras a la universidad tampoco tienes las ideas tan claras. Normalmente no las tienes tan claras, ¿no? Bueno, pues durante mis 38 años de trayectoria, más de 38 años de trayectoria a día de hoy,
Casi todas las hemos desarrollado en empresas que acabaron de alguna manera en el holding de Juan Miguel Villarmier. Ujú. Bueno, yo empecé en Huarte, cuando era Huarte S.A., y ya pasé por como digo yo, por la H, por la O y por la L, ¿no? En la O ya fue cuando entró Juan Miguel y yo siempre, desde que conocí a Juan Miguel y su hijo Juan, siempre mostraron una confianza en mí y los aprecio sinceramente por esa confianza y por haber permitido también participar en obras de la importancia en las que he participado, ¿no? ¿Fue suerte o fue tu propio interés, formación o casualidad? Bueno, fue un poco que yo ya en UHL, en Huarte, ya había estado haciendo obra singular. Ujú. Entonces, cuando surge, yo creo que al acabar Teatro Real fue cuando Juan Miguel cogió ya las riendas de lo que luego fue OHL. Teatro Real también estuviste involucrado, el de Madrid. Teatro Real estuve de jefe de La obra remodelación, ¿no? en la remodelación del Teatro Real. Y la Universidad Juan Carlos I también, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, no, en la Rey Juan En Rey Carlos Juan de Carlos. Fuenlabrada. Ujú. También hice una obra pequeña para la Complutense, el centro de informática. Entonces, en principio yo como jefe de obra de Huarte y entre otras obras hice, la primera fue Museo de la Ciudad, en el paso en Príncipe de Vergara, y la más grande fue el Teatro Real. En aquel momento Huarte estaba ejecutando las obras, yo creo, más interesantes y singulares que se estaban haciendo en Madrid, como la remodelación de la estación de Atocha, haciendo el jardín que ahora todos conocemos, Ujú. el Reina Sofía, con las torres del Reina Sofía. Estábamos en un momento que el equipo Todo edificios singulares, todos. de Huarte era muy potente en este tema de edificios singulares, ¿no? Y la del Teatro Real fue total, ¿no? Se remodeló todo, ¿no? El Teatro Real fue total. Hubo una primera fase en la cual se hizo, y iba a comentarlo ahora un poco, el tema de la caja escénica. Ujú. O sea, ahí en el Teatro Real había varias compañías, no solo era el teatro, sino también estaba la parte de baile, etcétera. Entonces, lo primero que se rehabilitó, que también lo hicimos nosotros, fue el pabellón Mata, que es el que está al lado del Reina Sofía, para trasladar toda la compañía de danza, ahí ir sacando del teatro las compañías que estaban en ese momento, Ujú. porque se abordaba una remodelación total, ¿no? Yo creo que en estas obras singulares lo que hay que entender es qué tipo de edificio y qué uso al que está destinado, para que realmente podamos interpretar de una manera clara toda la terminología, procesos, cómo se mueve el usuario dentro del edificio, cuáles son sus necesidades, etcétera, ¿no? El teatro, pues, fue una escuela de aprendizaje completa, es decir, al principio el teatro pues tenía una maquinaria muy limitada porque eran cubiertas a dos aguas muy pequeñitas y se pretendía meter ahí la maquinaria. Entonces, cuando entramos como Huarte, nuestro director dijo, esto no, creo que no estamos en el buen camino, ¿no? Y entonces se visitaron teatros por toda Europa, se vio las necesidades reales que tenían esos grandes teatros, como a la hora de circular el aire no lo puedes circular a una velocidad alta, con lo cual requieres grandes conductos, requieres grandes máquinas.
Y entonces ahí fue cuando hubo un cambio de arquitecto, entró Paco Parterrollo, y fue el que, ante la necesidad de ese volumen de instalaciones, hizo la cubierta curva como muy afrancesada que vemos ahora en el Teatro Real, para alojar toda la maquinaria abrir espacio. que era necesaria, ¿no? Entonces hay cosas curiosas, como en el foso de orquesta la velocidad no puede ser mayor de 0,2 metros por segundo. Es decir, y además luego lo comprobaban, porque los músicos en el foso ponían cintas de vídeo colgadas y no se podían mover. O sea, era un aire por desplazamiento, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de aire que tenías que bajar ahí para que a esa velocidad no se produjera ese ruido ninguno ni desplazamiento, ¿no? Y como eso, pues muchas cosas, como un equipo de tanques de hielo enorme, porque montar una climatización para 2-3 horas de actuación requería unas máquinas enormes. Y entonces lo que se hicieron son tanques de hielo, almacenabas hielo y luego lo soltabas en el momento de la actuación, ¿no? El ruido de las máquinas, de la función. Algo llegará del ruido de vibración de máquinas. Bueno, pero muy poco, ¿no? Muy poco. Luego también había muchos temas de acústica, fue curioso también que aunque teníamos asesores acústicos que en todas las salas intervenían, ¿no? Y ahí aprendes muchas cosas de acústica, como que las paredes no pueden ser paralelas, las absorciones y demás. Entonces fue curioso porque el asesor acústico dijo que el techo, que había que hacerlo otra vez de la sala, que no lo tocáramos, que la acústica era tan buena que había que mantenerlo. Que había que mantener las formas, porque la acústica era fantástica. Y es cierto, se sabía hacer antes. Sí. Es curioso, sin tanto asesor, eran capaces de hacerlo, ¿no? Y lo que te comentaba antes, la primera fase, en esa fase yo estuve al final, yo entré al final de esa primera fase, donde se hizo la caja escénica, y ahí se hizo un vaciado en el corazón del edificio y se excavó y se hicieron unos muros anclados, etcétera, para alojar toda la maquinaria escénica. Ese volumen se podría encajar el edificio de Telefónica dentro de la caja escénica, para que os hagáis una idea de lo que aquello suponía. ¿No os encontrasteis ruinas? Están por allí cerca, ¿no? No, ya había ya parte de foso hecho. Tuvimos que seguir bajando, demoler muros intermedios, etcétera, porque había que dejar la caja completamente libre. Porque luego ya entró todo el tema de toda la maquinaria escénica, porque el teatro tiene que permitir cambiar de escenarios a una velocidad muy, muy grande, con lo cual los escenarios estaban todos montados abajo y es como una especie de noria, que por eso necesitabas tanto espacio en la zona de abajo, ¿no? Y luego en la zona de arriba, pues todos los telares, que también era todo un mundo de telares para los fondos. Y toda esa estructura pues se montó en planta baja y se trepó. La de los telares se trepó 40 metros a base de gatos hidráulicos con cadena. O sea, iba cadena, clac, 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 hasta que subía el telar completo que se había fabricado abajo, ¿no? O sea que había cosas muy curiosas. Yo siempre digo que a lo mejor todos nos fijamos mucho en la sala, en lo que es el propio teatro donde se produce la representación, pero no pensamos en todo lo que hay detrás. Los ingenieros, sí. Que es muchísimo. Yo siempre que veo cambiar escenarios a toda velocidad, y sobre todo la sincronización de ahora de los musicales con la música, yo me imagino ordenadores detrás
Aparte del trabajo que tienen luego los actores, ¿no? Sí, Y sí. algunos están doblados también. Porque es que además es milimétrico. Ahí el ordenador va Mm. cambiando absolutamente todo en luces, porque eso me lo hace ya un tío que, vamos, no creo que lo haga nadie. Yo estoy convencido que es un ordenador que va marcando los tiempos y si acaso habrá un operador que puede adaptar ligeramente. Y todo está sincronizado. Los movimientos de los escenarios, lo que tú dices, suben, bajan, humos, cambios de Sí, sí, escenas, de iluminaciones. Es una obra de arte. ¿Eh? Y bueno, ahí también empezó algo ya de restauración porque fue los palcos. Se recuperaron un palco anterior al que existía en ese momento, que se hicieron moldes y se fabricaron en escayola y luego era muy curioso ver a los que aplicaban el pan de oro, mm, que también es una profesión que ya hay pocos que la sepan hacer, muy especializada. Y era muy curioso verlos cómo lo aplicaban, ¿no? Y cómo ¿Cuánto tiempo duró aquello? lo hacían. Pues en el caso del teatro fue de 2000, eh, fue del 98 al 2000, por ahí. No, del 96 al 2000, como 4 o 5 4 o años. 5 años. Sí, sí, no, no era Sí, una pregunta indiscreta. Era curiosidad. a veces. Eh, bueno, una vez terminado ya el Teatro Real, pues bueno, pues pasé por una serie de edificios ya como jefe de grupo de OHL, edificios para la universidad, dotacionales, participé en un momento muy inicial en el satélite de la T4, unos meses, porque desde allí me reclamaron para luego ir a Torre Espacio. Torre Espacio que se llama de otra forma ahora, ¿no? Ha Ahora cambiado el se nombre. llama Torre Emperador Torre Emperador. porque Torre Espacio era una obra 100% del grupo y al final se vendió a Grupo Emperador. Ujú. Entonces ahora le han cambiado el nombre, ahora ya se llama Torre Emperador. Ahí ya trabajé desde una óptica distinta, aunque en Ahí el teatro tenéis retos de altura, sobre todo. ahí teníamos retos de altura, sí. Y de decisiones, vamos a ver, edificios en altura en España de ese tamaño, ¿no? Pues no era tan ¿Cuántos metros habitual. son, por curiosidad, para los que nos escuchan? Pues son como 200 metros de 200 metros. altura. Llegas a 235, por ejemplo, Mutua tiene un jardín vertical de 35 metros porque quería agotar toda la altura que La le altura y permitía definitivamente. la normativa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues al final aquí también requirió un poco de investigación, de decidir si lo hacíamos, ya trabajamos de una óptica de dirección técnica y aquí sí que partió de una hoja en blanco. Tú eres director técnico Yo era el director técnico. Aquí partió de una hoja en blanco, un concurso con 4 arquitectos. Al final la torre que ganó fue la de P.I. Cobb Fred Partners, que es la que se puede ver ahora con la famosa curva Coxeno, porque cuando veis ese edificio veréis que va cambiando planta a planta. Ujú. O sea, no tiene una planta, salvo en la base alguna, pero luego ya empieza a girar y entonces no tiene una planta igual a otra. Y ese giro planta a planta, si unes todos los puntos, toda la curva que se ve, es una curva Una Coxeno, cosa es una fórmula matemática la que lo tiene. curiosa, no lo sabía. Entonces, bueno, ahí era una decisión entre hormigón, acero y demás. De hecho, hay otras de las torres que se hicieron en acero o otras acero combinado con losas alveolares forjados, etcétera. Nosotros analizando claramente los tiempos, porque lo que demandan estos edificios son los medios auxiliares. O sea, tú tienes 2 grúas y tienes
tienen que estar funcionando al 100% todo el tiempo. Entonces, al final tomamos la decisión de hacerla en hormigón armado, prefabricando todas las armaduras, empleando, que en España había alguna experiencia, y de hecho nosotros la teníamos en Espacio de haberla aplicado en Levante, hormigón de alta resistencia. O sea, damos un hormigón H70, que lo hacíamos H80 para curarnos en salud, que no tuviéramos bajas, ¿no? Y el Todo problema... prefabricado, ¿no? Sí, Sí. el problema mayor con el hormigón, hubo que hacer un estudio durante varios meses para ver la dosificación. Porque el problema no es fabricar un hormigón de esa resistencia, sino que fuera capaz de subir 200 metros impulsado por una bomba y sin que se te quedara macizado el tubo. Entonces eso, teníamos un distribuidor de hormigón arriba, de tal manera que la grúa se dedicaba solo a la ferralla y a los encofrados, y todo el hormigón era bombeado. Y teníamos un sistema en los núcleos que son muy importantes, porque son los que realmente, los núcleos donde van los ascensores, los que te hacen el refuerzo al viento, iban con un sistema de autotrepa, de tal manera que todos los encofrados trepaban, ¿no? en el núcleo. Entonces, bueno, todo este proceso de un edificio en altura también tiene singularidades, como cuartos de máquinas en mitad del edificio, porque los recorridos son muy grandes. Tienes también la presión a la que tienes que subir todo el tema de agua, climatización, etcétera, porque los grupos de frío estaban abajo y tienes que superar esos 200 metros, tienes que vencerlos. Entonces eso también requería un tratamiento, y luego pues cosas curiosas, como por ejemplo el contraincendios, el depósito de arriba funcionaba sin bomba, porque por gravedad hasta una cierta planta donde ya llegaba la presión, y entonces ya sí que tenías que bombearlo desde abajo, ¿no? Y entonces, rascacielos yo siempre había, no soy experto, pero siempre había pensado que de esa altura había que hacerlos de acero. ¿Lo de hormigón no es una primicia vuestra o una especialización vuestra? ¿O se están haciendo también de hormigón? Yo creo que también hay de hormigón, hay menos. Pero hay menos, ¿no? Hay menos de hormigón. Lo que pasa, o sea, los americanos sí son más de hacerlos de acero. Casi siempre los núcleos son de hormigón, porque necesitas una rigidez que el acero no te la da. Y los americanos, estuvimos viendo en Estados Unidos, allí es curioso, porque allí para proteger al fuego y demás, lo hacen de una manera distinta, o a la oxidación. Lo que hacen es sobredimensionar los perfiles para que si hay oxidación o hay cualquier cosa, y entonces no se gastan tanto en pintura, en cosas, ¿no? Tienen su propia manera de hacer. Pero bueno, nosotros la verdad es que, como ya habíamos usado hormigón de alta resistencia, no nos dio miedo. La verdad es que salió muy bien. Salió muy bien y no hubo ningún problema en bombear a esa altura. O sea, las bombas eran capaces de subir. Teníamos 2 tubos, uno titular y otro suplente, por si alguno se atascaba. Luego, una vez, esto fue entre 2002 y 2007, y después ya abordamos un edificio completamente distinto, que fue Canalejas. Entre 2012 y 2018 se inauguró, le pilló el COVID por medio, 2018-2019 le pilló el COVID para inaugurar y abrir. Centro comercial y hotel, ¿no? Sí, y viviendas también, ¿no? Hay viviendas.
O sea, lo que ahora se lleva tanto de hacer edificios de uso mixto, que antes éramos más reticentes a hacerlo, o era más en la administración. Ahora ya, de hecho, en la última reforma que se ha hecho el plan, ya se contempla este uso mixto como algo habitual, ¿no? Tiene sus complejidades, porque al final el edificio tiene cierta parte que es común y hay que encajar muy bien los distintos usos con esa parte común, como muchas veces son evacuaciones o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, Complejo Canalejas fue un reto increíble. Ahí participábamos junto con nuestros compañeros de OHL Desarrollos, con Inmobiliaria Espacio, estábamos al 50%, pero toda la parte técnica la llevaba Espacio. Entonces, ahí ya en 2012 empezamos lo primero. Tuvimos que catalogar los edificios existentes, ver todo lo que existía y catalogarlo. Son protegidos por el patrimonio. Tenemos 2 edificios, la Equitativa y Canalejas, son bien de interés cultural en la categoría de monumento, es decir, la máxima calificación de protección que tenemos, ¿no? Y luego había otros como el que es el Banco Zaragozano, que ese tenía un Art Deco en algunas zonas lo que le quedaba, pero en general el banco, un tema que siempre se habla en patrimonio de unir 7 edificios como un poco raro, ¿no? Entonces una de las premisas era que los edificios no podían perder su identidad desde fuera y de alguna manera manifestarla desde dentro ya de una manera más sutil, ¿no? Pero sus fachadas y tal se tenían que respetar al 100%, con lo cual desde fuera lo podemos apreciar ahora sigue igual. Que sigue igual, o sea, cada uno está en su punto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo desarrollamos dentro de toda esa tarea de identificar qué es lo que había. La verdad es que en toda la vida de estos edificios, que ha sufrido muchos cambios de uso y lo último fundamentalmente era un uso bancario, digamos que el banco hizo y deshizo dentro de los edificios, y había muchas cosas que se presumía que estaban. De hecho, había asociaciones que presumían que aquello estaba y aquello no estaba. Ya había desaparecido, no existía. Entonces, bueno, pues eso fue una clasificación de todo lo que había. La mayoría de lo que había que conservar y restaurar se sacó, se restauró fuera y se volvió a traer, salvo algunas salas del edificio de la Equitativa que se mantuvieron y se restauraron en el sitio, ¿no? Hubo los 2 edificios BIC, tanto la Equitativa como Canalejas, tenían la complejidad también que había que conservar no solo la fachada, sino la primera crujía. Y la verdad es que la obra estructural, a todos los estructuristas que fueron por allí visitando, la verdad es que era un máster tremendo, porque, claro, era un edificio que parcialmente tenía algún sótano, pero, claro, hubo que hacer 4 sótanos y hacerlo sin que la fachada se moviera y respetando los forjados de primera crujía de los edificios. Supongo que teniendo cuidado con el subsuelo de Madrid. Y teniendo cuidado con el subsuelo de Madrid. Esa zona, es decir, porque en la última parte encontramos ya niveles de agua, tal. Tuvimos la suerte que no encontramos nada de la Capilla del Buen Suceso. No debía de llegar hasta allí, porque los que yo creo que sí encontraron algo fue lo que es el edificio de Apple, el que da sol, porque ahí estaba la Capilla del Buen Suceso. Entonces, la verdad es que no encontramos grandes cosas. Y si te parece, creo que tenemos que cortar. Vale. Y luego seguimos
con tu exposición. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Gregorio, nos hemos quedado antes. Querías contarnos algo más sobre la parte Sí, del hotel, ¿no? Del complejo Canalejas. La parte, digamos, una vez tenida esa estructura y todo lo que se hizo dentro del edificio, el otro reto era implantar un hotel Four Seasons, que era la primera vez que se implantaba en España. Y las reuniones con el equipo técnico, asesores, etcétera, fueron interminables, ¿no? De hecho, los técnicos de Four Seasons tenían dudas de nuestra capacidad en España para llevar a cabo el Four Seasons proyecto. es americano, ¿no? Sí, canadiense. Canadiense. Y entonces lo que les tuvimos que demostrar es que nosotros teníamos capacidad de ingeniería y demás No, sí, pero... como para llevar a cabo el proyecto, porque ellos planteaban un montón de asesores y al final cogimos los imprescindibles, porque nosotros le decíamos, oye, nosotros somos una promotora y una constructora que tenemos toda la tecnología y que sabemos hacer esto sin mayor problema. De hecho, HL os contrataron, ¿no? Que es lo que nos vas a contar ahora, ¿no? En Londres, ¿no? Sí, entonces, bueno, al final materializamos un hotel de 205 llaves de gran lujo, 22 residencias con los servicios del hotel y una galería comercial que se puede ver ahora, el resultado está a la vista de todos. Debido a esta experiencia y sin haberlo terminado todavía, nos llamó un inversor indio que se presentaba a un concurso para la All War Office, pero tenía que demostrar experiencia en este tipo de edificios. Entonces, a través de OHL Desarrollos se hizo una sociedad con este grupo indio y al 50% y se empezó a hacer la All War Office. Nosotros, como todavía no habíamos... War Office era donde estuvo el cuartel general, ¿no? Es el cuartel general durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un edificio histórico en toda la zona de Londres, administrativa de Londres. Y, bueno, pues al final era un edificio parecido a lo de Canalejas, aunque este estaba mejor conservado, porque tenía las salas y todo bastante mejor conservadas. Y aquí el hotel era más pequeño, era de 86, 87 habitaciones. O sea, tenía menos habitaciones, pero tenía más residencias. O sea, eran residencias. ¿Y centro comercial también? Y una parte comercial, pero pequeñita. Ahí no tenía tanto peso. Era más de food, de comida, que de otra cosa. Entonces ahí, bueno, pues formamos parte del comité de construcción, donde, bueno, pues nuestro know-how lo aportábamos ahí y había un equipo de desarrollo allí permanente. Nosotros hacíamos viajes para asesorarles y el equipo permanente estaba allí en Londres. Luego de 2017 a 2021 abordamos Torre Caleido. La última, ¿no? La última. Nos encontramos una estructura muy potente porque esto colgaba desde la crisis de 2007, es decir, al principio iba a ser cuando iba a haber Olimpiadas, iba a ser un centro deportivo, pasó luego a ser un palacio de convenciones, que se hizo el proyecto, pero cuando llegó la crisis se frenó en seco. Se habían hecho todos los muros pantalla, pero había que asegurarlos porque los anclajes tenían una vida útil de 2 años, y entonces el ayuntamiento sacó una obra mínima haciendo todos los forjados de las 4 plantas hacia abajo para sostener los muros. Entonces nosotros no la encontramos así, era una concesión
lo que nos hacía el ayuntamiento. Es un suelo que no se podía vender, estaba concesionado. Y tuvimos que romper todos los niveles de forjado hasta llegar a cimentación para encajar la torre en la zona, en la huella de la torre. Y luego había una serie de forjados que tenían inclinación porque había salas para el centro de convenciones que ya no iban, y entonces había que poner forjados planos en esas zonas porque ya el uso había cambiado. Entonces, bueno, pues eso fue una parte importante, y la otra parte importante es establecer un campus vertical, que en España no hay un campus vertical. El IE en ese momento manejaba, bueno, cuando empezó ha manejado 3.500 alumnos, pero con capacidad para subir a 5 o 6.000. Entonces... ¿Cuántas plantas tiene el IE? Todas. Todas son suyas. Todas las 36 plantas son del IE. Entonces el IE ocupa la torre y ocupa uno de los brazos en una T invertida, y en lo que había construido, que es enorme, o sea, hay los mismos metros, un poco más metros en la parte horizontal que en la vertical. Entonces, los aularios están en la parte vertical, y el reto era también todo el transporte vertical, porque tienes un montón de alumnos moviéndose por el edificio, ¿no? También el IE tuvo que hacer un esfuerzo de las clases que no acabaran todos a la hora en punto, sino escalonarlas para que funcionara correctamente. Interesante. Y yo creo que está funcionando, o sea, está funcionando sin problema. Tenemos unos ascensores de última generación que funcionan fenomenal. Y bueno, tuvimos bastantes exigencias por parte del ayuntamiento, porque le daba un poco de miedo el tema de una universidad, muchos chicos desde ahí arriba, no sé qué, tal, ¿no? Y entonces en las evacuaciones tuvimos que duplicar las escaleras respecto a lo que la normativa... asegurarlo, porque nos aplicaron una normativa prestacional. Entonces, aunque por código técnico con una escalera era suficiente, hicimos el modelado de evacuación y cumplía, pero aún así el ayuntamiento quiso... bueno, mejor por socorrerlo. Puso montar otras segundas escaleras, con lo cual hay 4 escaleras de evacuación, y otras muchas cosas en los ascensores. Están dotados también de sistemas contra incendios, de avisos, o sea, están más dotados de lo habitual para este tipo de edificios en altura, ¿no? Que en una oficina es más fácil porque la ocupación es diferente, y esto es importante. Creo que tenemos que hablar del colegio. No sé si nos toca ahora. Nos toca el colegio. Bueno, yo en el colegio, al final de los 90, el presidente era Eduardo González Velayos, y me ofreció participar en el colegio, ¿no? ¿Tú estabas entonces haciendo Estaba en OHL, y bueno, pues a mi delegado en aquel entonces, Eduardo, le dijo: oye, necesitábamos a alguien que esté ahí en la lucha. Eso está bien. Para incorporarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues me señaló a mí. Entonces me llamó Eduardo, estuvimos charlando, y me dijo una frase que yo creo que se ha cumplido, y es que el colegio engancha. Es decir, al principio tú dices: voy a hacer yo todas este esfuerzo y tal, por eso. Pues al final es cierto, el colegio engancha. O sea, cuando ves todo el trabajo que se hace y cómo se hace, el colegio engancha. Yo empecé como vocal, luego pasé a contador, luego tesorero contador, porque se unieron las dos figuras, y ahora soy vicepresidente, ¿no? Que vuestro colegio además es un grupo de, por decirlo de algún modo, de empresas, ¿no? Todo lo que sí, es el grupo bueno, a lo largo de todos estos años
hay que ir adaptándose a lo que marca lo que pide la sociedad. O sea, el colegio funciona como un servicio a la sociedad, no solo a los colegiados, sino también hacia la sociedad. Entonces, tanto la sociedad como las administraciones van pidiendo cosas nuevas que hay que abordar de una forma o de otra, ¿no? Y siempre en la idea de que nuestros colegiados participen de eso que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que el papel presente y futuro de una profesión que es tan antigua que puedes encontrar el primero hace cientos de años, pues es un tema que siempre ha sabido adaptarse, es una profesión que se ha sabido adaptar a todas las condiciones que se iban generando en el día a día en la sociedad, ¿no? Hemos tenido una evolución universitaria muy importante porque antes no éramos título de grado, ahora ya somos título de grado, ya hay doctores con título y en nuestra carrera, y también últimamente ya están implantándose dobles titulaciones, sobre todo con la administración de empresas, etcétera, porque hemos ido cogiendo bastante campo en empresas, o bien porque son constructoras que el propio aparejador ha creado, o que, bueno, pues ha ido escalando en ellas y ha entrado en temas también más de gestión, etcétera, ¿no? Entonces eso también ha sido una evolución, es decir, seguimos entrando en campos tradicionales como jefe de obra, dirección de ejecución, etcétera, y en todos los campos que han ido surgiendo, como urbanismo, sostenibilidad, industrialización, vamos entrando conforme avanza esto, que va muy rápido, va rapidísimo. Ahora hay un compromiso con la digitalización, que en nuestro sector avanza a buen paso con la industrialización. Nuevos métodos constructivos, toda la especialidad en urbanismo, promoción inmobiliaria, etc. Es decir, los servicios que damos hacia los colegiados y hacia la sociedad es toda la gestión histórica que se viene haciendo de registro, visado, de todas las intervenciones colegiales, asesorías técnicas y jurídicas. Tenemos un gabinete técnico que asesora a nuestros colegiados en la medida en que lo necesiten, si tienen algún tipo de problema, consultas legales, defensa jurídica, un servicio de gestión integral en caso de accidentes. Somos una profesión que requiere unos seguros muy potentes, porque se nos responsabiliza, sobre todo a los coordinadores de seguridad y salud, de todo el tema de accidentes laborales, etcétera. Entonces tenemos un servicio que, si algún colegiado tiene algún problema de ese tipo, puede llamar inmediatamente y un técnico especialista le va a asesorar, va a ver cómo se ha producido ese accidente y lo que tiene que hacer en cada caso, ¿no? Porque en ese caso el colegiado se queda en shock, como cualquiera que sufre un accidente en ese momento, ¿no? En formación, pues tenemos la Escuela de la Edificación, que lleva muchísimos años impartiendo máster. Tenemos un convenio con la Universidad de Distancia, cursos de experto y de especialidad, formación continua, etcétera. Aquí un poco yo creo que esto sí que ha cambiado mucho la vida, ¿no? Y la evolución de las nuevas generaciones, les cuesta mucho trabajo hacer un máster largo. O sea, la inmediatez esta de internet, de no sé qué, o sea, requiere... Buscan formaciones rápidas. Buscar formación rápida, y la verdad es que cada vez hay menos gente que quiere hacer un máster. Tenemos unos máster muy potentes, el máster inmobiliario y tal, que quiera meterse a decir, oye, voy a hacer no sé cuántas horas, de las cuales presenciales son tantas, ¿no? Entonces tenemos mucho streaming, ahora estamos adaptándonos a lo que ahora demanda y demás. Luego está toda la orientación profesional, o sea, tenemos networking, tenemos aparejadores Mundi, bolsa de trabajo, gabinete de orientación profesional, etcétera.
todo tipo de biblioteca, proyectoteca y demás. Tenemos también un servicio de mediación y arbitraje. Porque... ¿Entre quién? Pues resolución de conflictos en general en construcción. A lo mejor una pareja tiene un conflicto con un constructor o lo que sea y ofrecemos la mediación para que no lleguen, acaben las cosas. ¿Hacéis mucho de eso? ¿Eh? ¿Hacéis mucho? Sí, no todo lo que queremos, pero sí hacemos mediación y arbitraje, ¿vale? Creo que también hacéis... gestionáis para el Ayuntamiento de Madrid, tenéis un acuerdo, ¿no? Para Sí, gestionar licencias. luego dentro de las empresas del grupo, las que se han ido creando, lo que me decías antes, tenemos una correduría de seguros que está muy especializada en todos los temas específicos de responsabilidad civil que atañen a nuestras intervenciones. Una sociedad técnica de tramitación que creamos, una ECU, que es una entidad colaboradora urbanística del ayuntamiento, puede ir cualquier persona, no hace falta que sea colegiado. Bueno, es una colaboración público-privada con el ayuntamiento. Gestionamos las licencias y demás. Y luego tenemos la ACP, que es la Agencia de Certificación Profesional. Esta funciona poquito porque hace 6-7 años, creo, más o menos, parece que iba a ser un requisito indispensable acreditarse, como en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón la certificación profesional está muy implantada. Entonces, claro, certificarse requiere un esfuerzo también. O sea, tienes que examinarte, tienes que hacer tal. Y vale, tú eres arquitecto técnico, pero estás especializado en ediciones o en las especializaciones en las que estamos certificados, ¿no? Y entonces eso, mientras no te lo exijan, no lo vas a hacer. La gente le cuesta trabajo hacerlo. Bueno, pues yo creo que nos queda hablar un poco de tecnología. Quieres, hablamos un poquito de tecnología, nos quedan como 5 minutos. Muy bien. A mí me gusta mucho, sobre todo, el tema de la impresión 3D. Muy bien. Porque seguramente que vamos a tener más oportunidad de hablar de muchas cosas con vosotros y con gente vuestra que venga de parte de vuestro colegio. Bueno, el tema de impresión 3D es muy interesante. Sí, bueno. Yo quería un poco decir que de cara a todos los temas de sostenibilidad que están muy en boga, ¿no? Los edificios requieren no solo, para cumplir todos los objetivos marcados, no solo requieren para esa eficiencia, sino que tienen que ser sostenibles durante toda su vida. Eso requiere que desde el proyecto ya tengamos las salas adecuadas, los sistemas adecuados, etcétera, para que eso sea posible. Y una gestión del mantenimiento, entiendo, adecuada, ¿no? Y una gestión adecuada, pero si no se implanta desde el principio, luego es muy difícil. Luego es muy difícil, ¿no? Porque los BMS, que son los Building Manager System, que vienen de muy atrás, ya en el Teatro Real teníamos, pero cada vez se han perfeccionado con el avance de la técnica y tienes monitorizado todo el edificio y consigues muchas cosas, mucha información que se puede analizar y mucha actuación. Luego, hablar del BIM, que es un sistema que ya se muestra imprescindible en el sector, aunque es más conocido y se ha implantado muchísimo en la parte de diseño 3D y poco en el resto. Es decir, esto arrastra mediciones, arrastra toda una serie de módulos que tienen menos uso o siguen complicándose, ¿no? Entonces a veces tienes arquitectos que sí usan el BIM, pero tienes constructores que, salvo que sean los grandes o algunos medianos, todavía no tienen las capacidades para manejar un proyecto realmente en BIM. Pueden leerlo, pero les cuesta manejarlo, ¿no? Y bueno, luego el tema de industrialización. Bueno, pues la industrialización está llegando para quedarse. Hay un problema grave de mano de obra. Y esto implica que tanto por calidad
plazos y demás. Eso se empieza a hacerlo in situ, llevar ya hecho el cuarto de baño, Sí. los muros, todo prefabricado, ¿no? Efectivamente, o sea, esto requiere una evolución también y una inversión importante en industria, Ujú. porque tú lo fabricas fuera y lo llevas a obra. Este es un concepto. En el tema, por ejemplo, de aseo se ha ido evolucionando bastante. Al principio, bueno, de hecho todavía hay empresas que lo que hacen es el cajón y lo revisten como lo harían en una obra, pero en la fábrica. Y ahora ya hemos pasado a hacerlo por alzados, en plano y con todo acabado, y luego ya ensamblar y lleva a la obra. La gran ventaja es que donde más reclamaciones puede haber por todo lo que lleva un baño es en esos sitios. Y Ujú. aquí viene ya certificado, acabado y terminado completamente. Y bueno, luego otro sistema es uno que hemos estado viendo en Canarias pues hace unos días, que es la impresión 3D. Al final es como una impresora Pero monumental. monumental que en vez de un chorro de tinta, pues echa un chorro con un mortero y te va reproduciendo el edificio con 2 o 3 capas, una capa para luego hormigonarla, otra para meterle el aislamiento y demás, pero ya te lo da cerrado como un encofrado perdido. Ujú. Y ahí metes armaduras, Y no hay que medir ni nada, lo hace perfecto. No, lo hace Toda perfecto. la planta perfecta. Ella lo hace perfecto y demás. Y también es capaz, lo hace de enfoscar las paredes, porque claro, el churrillo que suelta al final queda irregular. Hay a quien le gusta y deja la fachada pintada y así, pero puedes perfectamente, la propia máquina es capaz de hacer el enfoscado ella sola, con Alisarlo. y alisarlo. O sea, todo eso lo puede hacer la máquina ya sin mayor problema. Entonces, bueno, eso es distinto a la industrialización. Tú fabricas fuera y lo traes lo pones en obra, y aquí te llevas la fábrica a la obra. Directamente a la obra. Muy interesante, Gregorio. Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Muy de todas bien. formas, estáis invitados a volver cuando queráis y desde el colegio proponer temas como estos y hablarse en más detalle en todo lo que tú has tratado. Te agradezco mucho tu participación y sobre todo toda la parte interesante que nos has contado sobre tu experiencia y cómo sean los kits y la importancia de cada uno de los retos que tienen estos edificios singulares. Enhorabuena por toda esa carrera profesional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.